El 5 de marzo de 2017, en Fontibón, Bogotá, un bar lleno de vida y sueños, se convirtió en el escenario de una tragedia indescriptible. Lo que comenzó como una noche más de trabajo en la discoteca Oxígeno, terminó en una masacre que dejó a 4 personas brutalmente asesinadas y una comunidad entera sumida en el horror. ¿Quiénes estaban detrás de este macabro crimen? ¿Cómo un acto de traición y avaricia se cobró tantas vidas? En este video, desentrañamos los oscuros secretos detrás de la noche que marcó a una familia para siempre, guiados por las pistas que dejaron los asesinos de esta historia que aún estremece a Colombia. Franklin Caicedo era descrito como un hombre generoso y confiado, conocido por su disposición para ayudar a la familia y a quienes lo rodeaban. Según Freeman, Franklin confiaba plenamente en las personas que le agradaban, llegando a compartirlo todo con ellas. Además, Freeman recordó que su hermano alcanzó el rango de sargento segundo durante su tiempo en el ejército. Fue precisamente en una base militar donde Franklin, originario de Bocas de Satinga, Nariño, conoció a Graciela Trujillo, quien estudiaba enfermería en Palermo, Huila. La pareja inició su vida juntos, tuvieron 2 hijos y decidieron mudarse a Bogotá tras el retiro de Franklin del ejército. En la capital, Franklin y Graciela incursionaron en el negocio del entretenimiento nocturno. Comenzaron con un bar en la avenida 68, luego otro en su barrio, hasta establecer finalmente la discoteca Oxígeno en Fontibón. Este lugar se convirtió rápidamente en un referente del sector gracias a su ambiente acogedor, buena música y la hospitalidad de los propietarios. Franklin y Graciela, conocidos por su trato amable y profesional, lograron que Oxígeno se destacara como una discoteca popular y muy concurrida, especialmente los fines de semana. La pareja no solo prosperó económicamente, sino que también generó empleo para otros. En el equipo de trabajo de Oxígeno estaban el portero, 3 meseros y un DJ, quienes ayudaban a mantener el éxito del lugar. Graciela, con su experiencia en la gestión de personal, y Franklin, aplicando las habilidades organizativas adquiridas en el ejército, formaban un dúo perfecto que llevó al negocio a nuevos niveles de prosperidad. Ese domingo, con las primeras luces del alba, Denis Pérez y su esposo, el ex sargento Freeman Caicedo, fueron despertados por los fuertes golpes que una visitante daba a su puerta. Se trataba de la señora Virgelina Olaya, quien llegó visiblemente nerviosa. Freeman abrió la puerta y ella le comentó, alarmada, que ya era tarde, pero Franklin Caicedo y su esposa Graciela Trujillo, propietarios del bar Oxígeno en Fontibón, aún no habían regresado a casa. Según Virgelina, esto era muy extraño, ya que había intentado llamarlos y sus celulares estaban apagados. Los nervios de Virgelina eran evidentes, pues Franklin y Graciela no habían retornado después de cerrar la discoteca alrededor de las 3 de la mañana. Freeman, preocupado, le preguntó qué podía haber sucedido. Virgelina explicó que no tenía idea, pero que sabía la hora habitual a la que llegaban, y al no hacerlo, su inquietud creció. Decidieron llamar a un amigo para intentar obtener información. Este amigo, aunque no se encontraba en el bar, prometió ir hasta el lugar. Al llegar, informó que el carro de Franklin estaba allí, lo que sugería que quizás estaba tomando o se encontraba borracho. Denise y Freeman intentaron contactarlos nuevamente sin éxito, lo que les dejó una sensación de creciente preocupación durante el resto de la mañana. Otros familiares comenzaron a llamar también, incluyendo la madre de Graciela y otro hermano, quienes confirmaron que tampoco lograban comunicarse con la pareja. Mientras tanto, un piso arriba de la discoteca, el propietario de un billar se disponía a abrir su negocio. Freeman lo contactó y el hombre prometió llegar pronto. Cerca de las 11 de la mañana, cuando el dueño del billar llegó, llamó a Freeman para alertarlo de que algo grave había sucedido. Freeman acudió al lugar, pero no tuvo el valor de entrar. Al levantar la reja, notó que había sangre saliendo del interior, lo que le hizo temer lo peor. Cuando yo levanto la reja y veo tremenda escena que yo en mi vida, como militar, defendiendo la patria, jamás la había visto. El bar Oxígeno,
que hace 5 años era un lugar emblemático en Fontibón, ya es solo un recuerdo. En un establecimiento similar, Freyman Caicedo y su amigo Eider Morales relataron los detalles de una escena aterradora que resulta difícil de creer. Cuando yo ya ingreso al bar, me dirijo al baño y cuando veo a mi hermano ahí tirado en el baño, dentro del baño, tenía un disparo en la parte de atrás de la cabeza. Ya no había nada que hacer. Tampoco se pudo hacer nada por Graciela Trujillo, la esposa de Franklin Caicedo. Su cuerpo también estaba en el lugar del crimen, atado y boca abajo. Tampoco hubo esperanza para Dubert Trujillo, el mesero de 18 años e hijo de Virgelina Olaya. Cuando Virgelina intentó subir al lugar, un hombre vestido de blanco la detuvo y le preguntó hacia dónde iba. Al responder que era la madre del joven, fue testigo de un dolor que describió como incomparable, uno que nunca podrá olvidar. Lo que les pasa a los hijos, también le pasa a uno, expresó con profundo pesar. La misma tragedia marcó a Luis Enrique Córdoba, otro camarero del bar, quien también fue asesinado con brutalidad. Según Freyman Caicedo, aquella noche el diablo pareció ensañarse con el bar Oxígeno. De los 4 asesinados, el único que murió instantáneamente fue Franklin, quien recibió un disparo certero en la boca. Los otros 3 sufrieron múltiples puñaladas, un ataque despiadado que acabó con sus vidas tras un desesperado intento por sobrevivir. Sus voces, llenas de súplica, quedaron ahogadas en la tragedia. Para Freyman, militar de profesión, la escena fue impactante incluso comparada con las experiencias extremas que había vivido en su carrera. En su memoria quedó grabado un instante que logró romper la parálisis que lo embargaba. Entre los cuerpos, detectó a una persona que aún mostraba signos vitales. Se trataba del DJ venezolano José Luis Taborda, quien, a pesar de haber recibido 37 puñaladas, intentaba comunicar algo. Freyman observó sus ojos desesperados y lo vio señalar un extintor amarillo tendido sobre un charco de sangre. Mientras llegaba la policía, Freyman intentó descifrar el movimiento de las pupilas del moribundo, pero Taborda no pudo emitir una sola palabra. O sea, estaba la cabeza partida. O sea, estaba mal. Al lado de él había un extintor lleno de sangre. También partido, todo. Finalmente, cuando la policía ingresó al lugar, se dejó guiar por la angustia de Freyman y trasladó al único sobreviviente, el DJ venezolano José Luis Taborda, a un hospital cercano. Minutos después, llegaron los encargados de llevar los cuerpos de las víctimas a medicina legal. Freyman despidió con dolor a su hermano Franklin, de 40 años, y a su cuñada Graciela, de 30. Esta pareja, que había compartido 12 años juntos, dejó un vacío profundo en sus seres queridos. El día de la tragedia, el coronel retirado Dairo Puentes Bedoya, quien hace 5 años era comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue el primer oficial de alto rango en llegar al lugar de los hechos, en Fontibón, una localidad en su mayoría de estrato 3. Es una escena totalmente dantesca, y todo el lugar estaba ensangrentado, como si hubieran limpiado el piso prácticamente con la sangre de los mismos muertos. Pese al fuerte impacto de la masacre, el coronel y su equipo comenzaron a elaborar las primeras conjeturas. Entre las hipótesis iniciales, se consideraron posibles conflictos relacionados con el microtráfico, retaliaciones, venganzas o incluso un posible móvil pasional. Estas ideas preliminares se alinearon con las declaraciones del entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien en ese momento expresó públicamente una postura similar. Peñalosa destacó que la masacre, cometida con arma blanca, no parecía tener como objetivo el robo, ya que no se sustrajeron objetos de valor como los computadores del lugar. Asimismo, señaló que, aunque los indicadores de seguridad estaban mejorando, este incidente no podía minimizarse. El domingo 5 de marzo de 2017, los medios de comunicación comenzaron a informar al país sobre la masacre ocurrida en el bar Oxígeno, en Fontibón, en el occidente de Bogotá. La noticia conmocionó a los bogotanos debido a la brutalidad de los hechos,
4 personas fueron asesinadas, 3 hombres y una mujer, incluyendo a los propietarios del establecimiento y 2 de sus trabajadores. Todos murieron por ataques con arma blanca. La rapidez con la que se difundió la noticia dejó poco margen para abordar preguntas fundamentales, como quiénes fueron los responsables y cuáles fueron sus motivos. Resolver estos interrogantes resultaba un desafío mayúsculo. La escena del crimen, cargada de misterio, no ofrecía respuestas inmediatas. Sin embargo, el caso no pasó desapercibido para los gobernantes, los medios de comunicación ni la opinión pública. Por ello, las autoridades asignaron a sus mejores investigadores para esclarecer los hechos. Los investigadores, conscientes de la importancia de su tarea, asumieron la misión con una mezcla de honor y nerviosismo. La presión era inmensa, pues recaía sobre sus hombros la responsabilidad de dar respuestas claras y precisas sobre lo ocurrido en el bar Oxígeno. El sargento John Castro, destacado miembro del Departamento de Homicidios de la SIJIN de Bogotá, se muestra como un hombre más inclinado hacia la acción y el análisis de evidencias que hacia largas entrevistas con reporteros. A sus 38 años, este policía originario de Tunja prefiere enfocarse en el trabajo práctico y, aunque acepta responder preguntas, deja en claro que casos como este capturan la atención por la extrema violencia ejercida contra las víctimas. Junto a 7 uniformados más, Castro recibió la misión de capturar al responsable de la masacre en el bar Oxígeno, un reto que demandaba un enfoque meticuloso y trabajo en equipo, algo que él insiste en recalcar. Entre las primeras pistas recogidas en la escena del crimen, los investigadores descubrieron una huella de zapato inusualmente grande. Este rastro, que no coincidía con las víctimas, fue identificado como una pieza clave en la investigación. Los especialistas en rastros trasladaron la huella al laboratorio para un análisis detallado. Según Castro, encontrar una pista de este tipo en una escena del crimen es como hallar un tesoro, una oportunidad para extraer valiosa información. Alejandro Ramírez, perito en lofoscopia y docente universitario, explica con entusiasmo el proceso técnico detrás del análisis de huellas. Aunque no participó directamente en la investigación de hace 5 años, aporta un contexto experto sobre cómo estas pistas pueden ayudar a resolver casos. Lo primero que se realiza es una fijación fotográfica en primer plano, detalla. Este paso inicial permite capturar la huella con precisión antes de llevarla al laboratorio, donde se procesará utilizando técnicas avanzadas de manejo de imágenes. En el laboratorio, la imagen se somete a ajustes de contrastación y se analiza en escala de grises y blancos, maximizando su claridad para la identificación de patrones. Según Ramírez, las huellas pueden ofrecer información crucial, como la talla del zapato, características específicas de su diseño, e incluso patrones de desgaste que podrían indicar detalles sobre el dueño, como su peso o forma de caminar. En la escena del crimen, los investigadores detectaron 3 huellas de calzado claramente marcadas. Un perito explicó con precisión: aquí tenemos aproximadamente 3 huellas. En mi concepto, la huella más completa tiene mayor valor probatorio, y esa sería la de en medio. La huella central llamó la atención por una característica particular: el tamaño. Era notablemente grande, correspondiente a una talla 43 o 44. Según las tablas de crecimiento y desarrollo, esto indicaba que la persona que dejó esa huella tenía una estatura aproximada de 1,85 a 1,90 metros. Además, el tipo de calzado identificado era una bota militar. El experto señaló con confianza que el diseño de la suela y la presencia de un tacón eran características propias de las botas militares. En contraste, las zapatillas deportivas tienen suelas de superficie continua, sin tacón. También resaltó una interrupción distintiva en el patrón de marcado, propia del diseño de las botas militares. Para ilustrar el punto, recreó el ejemplo utilizando una superficie y explicó cómo el tacón dejaba esa particularidad en la huella. Las 3 huellas, derecha, izquierda y una tercera, se determinaron como provenientes de la misma persona. Se identificó el pie derecho y, al seguir el patrón de pasos, se localizó también el pie izquierdo en otra zona de la escena,
aunque parcialmente contaminado. Un detalle crucial emergió. Ninguna de las víctimas ni el sobreviviente en el bar llevaba botas militares. Esto condujo a una conclusión contundente. El dueño de esas botas era el autor de la masacre. Los investigadores coincidieron en que encontrar al propietario de las botas sería clave para resolver el caso. La cabeza del sargento John Castro comenzó a trabajar febrilmente con la primera pista. Un sujeto con pies grandes, que calzaba botas militares de talla 43 o 44, con una estatura de más de 1,85 metros y una constitución corpulenta. ¿Les suena familiar?, preguntó a Freeman y a Denise, quienes respondieron con cautela. Más o menos sabíamos quién era, pero cuando tratamos de identificarlo buscando documentos, no había nada. Ni hoja de vida, ni fotocopia de cédula, ni siquiera su nombre. No sabíamos nada del muchacho. El joven en cuestión era un empleado que había comenzado a trabajar en el bar apenas 15 días antes de la masacre. Según la historia que Freeman relató, aquel hombre llegó al bar tocando el corazón de Franklin. Era un hombre moreno, grande, acuerpado, como de 1,90 metros, recordó. El joven le contó a Franklin que tenía una esposa y una hija, y que no tenían qué comer. Esta historia conmovió profundamente a Franklin, quien tenía la costumbre de ayudar a las personas de su raza, creyendo que eran frecuentemente discriminadas por su color de piel. Para Franklin, darles empleo era una forma de abrirles puertas que otros les cerraban. Sin pensarlo demasiado, Franklin y Graciela lo contrataron como portero. Sin embargo, el sargento Castro notó que algo no cuadraba en la historia. Mientras escuchaba, sabía que esta era una pista valiosa, pero pronto se encontró con un obstáculo elemental. ¿Cómo se llama ese nuevo empleado?, preguntó, solo para ser recibido con silencio. Nadie sabía su nombre completo. En el bar, lo llamaban simplemente el muchacho, pero más allá de eso, no tenían información. No había fotos, ni documentos, ni dirección. Y desde luego, su teléfono celular estaba apagado desde la madrugada de los hechos. Cuando Castro preguntó por su paradero, se confirmó lo peor. El único que no aparecía tras la masacre era el nuevo vigilante. La investigación se topó con una incómoda realidad. Buscar a una persona sin nombre, sin rastro y sin información concreta era un desafío monumental. El silencio en la investigación se rompió de repente cuando una mesera del bar, que había estado revisando ansiosamente el álbum de fotos en su teléfono, se acercó a los investigadores. Con evidente nerviosismo, les mostró una selfie que se había tomado con el vigilante del bar. «No sé si pueda servir, pero miren si de pronto es él», dijo mientras entregaba la imagen. La selfie resultó ser un avance crucial en el caso. Con esta foto ya teníamos un punto de partida, las características morfológicas del sujeto, explicó uno de los investigadores. Por primera vez, contaban con un rostro al que buscar. A partir de ahí, el equipo descartó la hipótesis inicial de que la matanza estuviera relacionada con microtráfico. Descubrieron que el móvil del crimen era un robo, dado que el bar generaba ganancias significativas de entre 6 y 7 millones de pesos por turno. El asesino no solo se llevó el dinero, sino también los celulares de las víctimas, entre ellos el de Franklin, que era el más moderno. Al día siguiente de la masacre, ocurrió algo inesperado. El celular de Franklin se encendió. Este error crítico del asesino permitió rastrear la línea que ubicaba al usuario en el sector de Ciudad Bolívar. Además, las grabaciones de las llamadas revelaron un acento afrodescendiente y expresiones típicas como «ajá», «cómo está», «swing» y «familia». Esto estrechó el círculo de búsqueda, apuntando a comunidades afrocolombianas en la zona. Castro y su equipo se infiltraron en el barrio Tres Esquinas de Ciudad Bolívar para investigar. Identificaron puntos estratégicos, como barberías, tiendas, parques y canchas, donde podría haber personas que coincidieran con la descripción del sospechoso. Uno de los investigadores, adoptando un enfoque creativo, fingió ser un nuevo vecino y se unió a un equipo de microfútbol local. Poco a poco, y con la astucia de un infiltrado, fue ganándose la confianza del grupo.
Durante una conversación casual tras un triunfo en la cancha, uno de los jugadores, en medio de la euforia, mencionó a un hombre que coincidía con la descripción. Tal vez sea Joyver, un negro grande y pesado que calza zapatillas enormes. Pasaron muchos días sin avances significativos en el estado del venezolano José Luis Taborda, quien permanecía en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el sur de Bogotá. Entubado y sin hablar, Taborda luchaba contra la muerte después de la masacre. Una semana después, finalmente abrió los ojos. Freyman Caicedo, al conocer la noticia, alertó inmediatamente a las autoridades, subrayando que Taborda era la única persona que sabía toda la verdad sobre lo ocurrido en el bar Oxígeno. El sargento John Castro acudió al hospital sin demora, pero tuvo que armarse de paciencia para lograr que Taborda hablara. Durante 5 días seguidos, intentó sacar información al sobreviviente, quien seguía dominado por el terror. Su voz era temblorosa y quebrada, cargada de llanto. Solo en la 6ª tarde, Taborda logró dominar su miedo. Cuando los investigadores le mostraron una fotografía de Joyver, el presunto sospechoso, la reacción de Taborda fue inmediata. Sorpresa, asombro y terror. Esto reforzó la hipótesis de que estaban en el camino correcto. Finalmente, Taborda identificó a Joyver como uno de los responsables de la masacre en el bar. Sin embargo, no lo había hecho solo. Según Taborda, Joyver actuó en compañía de otro hombre, también de raza negra. Aunque desconocía su nombre, recordaba haberlo visto esa misma tarde en la discoteca junto a Joyver. Según él, el sábado previo al crimen, Joyver llegó acompañado de un hombre más bajo, gordo y fornido. Este desconocido había pedido trabajo en el bar, pero Franklin rechazó la solicitud porque ya había contratado a Joyver. Nadie en el bar sabía quién era ese hombre. La declaración de Taborda presentó a la SIJIN un nuevo desafío: identificar y localizar al compañero de Joyver. Sin embargo, no todo en la investigación era un embrollo. Otros frentes del caso comenzaban a dar frutos. En una sede del centro de Bogotá, los investigadores hicieron un descubrimiento que generó una exclamación de asombro. El nombre poco común de Joyver no tardó en aparecer en las redes sociales. Joyver Mosquera Rentería, un joven chocuano de 22 años, era muy activo en sus perfiles, donde publicaba numerosas fotografías y videos. Le gustaba presumir sus prendas de vestir, cadenas y su gusto por la música rap. En algunos videos se mostraba como una persona de rasgos amables, proyectando una imagen que contrastaba con la que el sargento Castro y su equipo habían imaginado. Parecía que en Joyver coexistían dos facetas completamente opuestas. Su vida en redes sociales era transparente, sin velos ni cortinas, lo mismo que su habitación en el barrio Tres Esquinas de Ciudad Bolívar. Los investigadores localizaron su residencia, una habitación en un segundo piso, con vista hacia la vía pública, lo que facilitó identificar sus movimientos. Observándolo en la ventana y mediante el análisis de sus comunicaciones telefónicas, obtuvieron más pistas. Descubrieron que Joyver tenía frecuentes contactos con un número específico antes, durante y después de los hechos. Este dato atrajo la atención de los investigadores, quienes decidieron rastrear e identificar al portador de esa segunda línea telefónica. El rastreo condujo nuevamente a Ciudad Bolívar. Aunque tomó algunas semanas, un día apareció una foto en el perfil de Facebook de Joyver, etiquetando al portador del número. Cuando los investigadores mostraron la imagen al sobreviviente José Luis Taborda, este respondió sin dudar: sí, es él. Se trataba de Luis Murillo Cetre, quien, según la investigación, acompañó a Joyver durante la masacre. La fotografía de Murillo fue obtenida a través de redes sociales. Las comunicaciones entre él y Joyver eran cautelosas, pero los investigadores notaron un patrón significativo. Cuando los medios de comunicación televisaban noticias sobre el caso, ambos se llamaban y hablaban en códigos, comentando de manera cifrada. En el comando de la Policía Metropolitana, cada avance en la investigación era recibido con moderada celebración. Sabían que el sargento Castro y su equipo estaban a un paso de capturar a los responsables de la masacre. En cuestión de horas, la cacería del Patón y su cómplice
sería montada. El 25 de abril de 2017, mes y medio después de la masacre, el sargento John Castro y sus 7 compañeros escucharon la frase que habían estado esperando: capturen a Joyver Mosquera Rentería. La orden los llevó a una casa donde residía Joyver junto a su compañera sentimental y una menor de edad. La vivienda estaba ubicada en el segundo piso de un edificio modesto. Cuando los agentes irrumpieron, Joyver reaccionó como muchos sujetos capturados, negándolo todo. Sin embargo, al ser notificado de la orden de captura, los motivos y los detalles de los hechos, su actitud cambió. Aceptó lo inevitable. La captura de Joyver fue un momento clave en la investigación. Su contextura alta y corpulenta coincidía con las descripciones, y lo más revelador fue que ese día calzaba las mismas botas militares talla 43 que lo habían incriminado desde el principio. Las huellas recolectadas en la escena del crimen coincidían perfectamente con las botas que llevaba puestas al momento de su arresto. Ese mismo día, el sargento Castro también detuvo a Luis Enrique Murillo Cetré, otro sospechoso clave. Murillo fue capturado en la vía pública, a 2 cuadras de la residencia de Joyver. Ambos fueron llevados ante la justicia en un juzgado de Bogotá días después, donde comenzaron las audiencias en su contra. Freyman Caicedo, hermano de una de las víctimas, asistió a las audiencias, enfrentándose al dolor de ver a los asesinos cara a cara. Según él, Luis Enrique Murillo Cetré, con ojos llenos de ira, tenía un semblante que reflejaba el perfil de un asesino. Investigaciones posteriores revelaron que Murillo había sido paramilitar, expulsado de su anterior entorno por actos violentos. Inicialmente, Joyver y Murillo se mostraban indiferentes, convencidos de que no existían pruebas sólidas contra ellos. Creían que al no haber sobrevivientes que pudieran testificar, estaban a salvo. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación presentó una narrativa contundente, acompañada de pruebas materiales y testimonios que desmantelaron cualquier defensa. A medida que los elementos probatorios eran detallados, la confianza de los acusados se desmoronó. Los rostros, inicialmente desafiantes, comenzaron a reflejar preocupación. Finalmente, ambos aceptaron los cargos: homicidio agravado, porte ilegal de armas y tortura. Joyver Mosquera Rentería inicialmente negó cualquier responsabilidad en la masacre del bar Oxígeno. Sin embargo, las pruebas en su contra eran contundentes, lo que no dejó espacio para dudas en el tribunal. Fue condenado a 27 años de cárcel, mientras que su cómplice, Luis Enrique Murillo Cetré, recibió una pena de 24 años, 3 menos, debido a su aceptación de los cargos. Además de las sentencias, los familiares de las víctimas obtuvieron mayor claridad sobre la madrugada aterradora en la que Franklin Caicedo, Graciela Trujillo, Duber Trujillo, Luis Enrique Córdoba y el venezolano José Luis Taborda fueron atacados. Según Freyman Caicedo, hermano de Franklin, el objetivo inicial de los asesinos era su hermano. El amigo de Joyver mató a mi hermano. Él fue quien lo asesinó, con el changón. Esta decisión no fue casual. Los asesinos sabían que Franklin, con su experiencia militar, llevaba un arma y no dudaría en defender a los suyos si detectaba peligro. Freyman también reveló que Murillo Cetré fue responsable de 3 de las muertes en el bar. Mató a Luis y mató a Chela con un cuchillo. Fue una masacre vil, horrorosa, algo que no tiene explicación. Para hacer eso, no se puede ser humano. Es algo peor que una bestia, expresó con indignación. Por su parte, Joyver, apodado por los investigadores como el asesino de los pies gigantes, mató a una persona y participó en la tortura de otra. Entre sus víctimas estaba Duber Trujillo, sobrino de Graciela Trujillo, a quien asesinó con un cuchillo. También fue parte del brutal ataque contra el sobreviviente, José Luis Taborda. Entre los dos lo atacaron, le dieron con un extintor y lo dejaron como si estuviera muerto, relató Freyman. El joven de 18 años, Duber Trujillo, descansa ahora en un cementerio de Palermo, Huila, mientras su madre, Virgelina Olaya, aún vive con el dolor desgarrador de su pérdida. Si pudiera hablar con Duber,
le diría que él fue todo para mí, mi consuelo, mi compañero, mi amor, mi amigo. Siempre estábamos juntos, él con su brazo sobre mis hombros. Era muy especial, tanto en Palermo como en Bogotá. El recuerdo de la tragedia sigue vivo. Aunque Luis Enrique Murillo Cetré es señalado como el principal ejecutor, el día en que Joyver Mosquera Rentería llegó al bar Oxígeno sigue marcando a quienes conocieron a las víctimas. Con su apariencia de hombre manso, Joyver dejó una impresión de humildad y necesidad. Joyver tocó el corazón de Franklin Caicedo con su relato de penurias. Franklin, conocido por su generosidad, no solo le dio trabajo como portero del bar, sino que lo consideró una incorporación permanente a su equipo. Él confiaba en Joyver, estaba contento porque finalmente había encontrado a alguien ideal para la portería. Recordaba Freeman, hermano de Franklin. Además del empleo, Franklin y su esposa Graciela se aseguraban de que sus empleados tuvieran comida y un salario digno, compartiendo incluso lo poco que tenían para apoyarlos. Sin embargo, esa confianza y generosidad fueron traicionadas de la peor manera. Joyver no fue el único responsable de la masacre, pero desempeñó un papel clave. Según las investigaciones, estudió minuciosamente el funcionamiento del bar, observando quiénes trabajaban, los horarios, las cámaras de seguridad y el dinero que se manejaba. Se convirtió en el informante perfecto para planear el ataque. Para las autoridades, la masacre del 5 de marzo de 2017 se centra en sus autores, en particular en el asesino de los pies gigantes, como lo apodaron los investigadores. Sin embargo, para los familiares y seres queridos, el episodio representa una traición desgarradora. ¿Qué opinas sobre la confianza que Franklin depositó en Joyver? ¿Cómo balancear la empatía con la precaución? ¿Qué harías si te encuentras en una situación donde alguien cercano muestra señales de ser una amenaza potencial? Deja tu opinión en los comentarios y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.